Hola, mi nombre es Jorge Tábara y hoy voy a hablarles de las condiciones de los paralelogramos. Los objetivos de este vídeo es mostrar cuáles son las condiciones necesarias para que un cuadrilátero sea un paralelogramo. El contenido conceptual que estamos desarrollando son los cuadriláteros. Las condiciones que debe tener un cuadrilátero para ser un paralelogramo, la primera es que dos pares de lados opuestos sean paralelos. Esa es la definición de paralelogramos. Que dos pares de lados opuestos sean congruentes. Que dos pares de ángulos opuestos sean congruentes. Que las dos diagonales se corten en un punto medio. Que dos lados opuestos de los paralelos que sean paralelos y que sean congruentes. Y por último, que los ángulos consecutivos sean complementarios. Esto lo vamos a ver a continuación para entender cada uno de estos de una mejor forma. La primera nos dice, dos pares de lados opuestos sean paralelos, que es la definición de paralelogramos. Lo que nos quiere decir es, por ejemplo, que el lado AB sea paralelo con el lado DC, que sería este lado de aquí, con este lado de acá, y que el lado AD sea paralelo con el lado BC. Si un cuadrilátero cumple estas condiciones, entonces vamos a decir que es un paralelogramo, solamente conociendo el paralelismo de estos lados. Otra forma de saber si un cuadrilátero es un paralelogramo es cuando decimos que dos pares de lados opuestos son congruentes. Lo que nos quiere decir en este caso que conocemos que el lado AB sea congruente con el lado DC. O sea, aquí no es que sean paralelos, sino que tengan la misma medida. Y que a su vez el lado AD también tenga la misma medida que el lado BC. Si se cumplen estas condiciones, si nosotros conocemos que estas medidas son congruentes, la medida del lado AB y el lado DC, y la medida AD con el lado BC, entonces vamos a saber que este cuadrilátero es un paralelogramo. Otra de las condiciones nos dice que dos pares de ángulos opuestos sean congruentes. Eso quiere decir, por ejemplo, que el ángulo A sea congruente con el ángulo C, este ángulo de aquí tenga la misma medida que este ángulo de acá, y a su vez también el ángulo B, que sería este de aquí, sea congruente con el ángulo D. O sea, los dos pares de ángulos opuestos sean congruentes. Si nosotros tenemos esta información, sin importar, sin conocer, por ejemplo, el paralelismo o las longitudes de sus lados, simplemente conociendo que estos ángulos opuestos son congruentes, vamos a decir entonces que este cuadrilátero es un paralelogramo. La cuarta condición nos dice que las diagonales que tracemos en un paralelogramo se corten en un punto medio. Vamos a trazar una diagonal de A a C y otra de B a D. Y se tienen que cortar en un punto medio que vamos a llamar punto O. Entonces, si la medida desde O hasta A es igual a la medida de O hasta C y la medida de O hasta D es la misma medida de O hasta B, entonces vamos a decir que las diagonales de este paralelogramo se cortan en el punto medio. Y con eso nosotros vamos a poder decir entonces que es un paralelogramo. La quinta condición nos dice que dos lados opuestos son paralelos y congruentes. Por ejemplo, en este caso simplemente conocemos el lado AB y DC que son paralelos, que serían estos dos de aquí, y también conocemos que son congruentes. Si tenemos esta información, entonces nosotros vamos a decir que este cuadrilátero es un paralelogramo. Conocemos que estos dos lados no solamente son paralelos, sino que también tienen la misma medida, o sea que son congruentes. Y con esto vamos a decir que es un paralelogramo. Y por último, bueno, tenemos también que podría ser el caso de que estos lados de aquí, no solamente estos, conocemos estos lados de aquí, son paralelos y a la vez también son congruentes, que sería el mismo caso anterior. Y por último tenemos el caso donde los ángulos consecutivos son suplementarios. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, conocemos la medida del ángulo A y del ángulo B. Estos son consecutivos. A y B
son consecutivos. Y que la suma de estos dos ángulos sean suplementarios. Eso quiere decir que midan 180 grados. O sea, la suma del ángulo A más la medida del ángulo B sea igual a 180 grados. Si nosotros tenemos esta información de un cuadrilátero, entonces podemos decir que este cuadrilátero es un paralelogramo. Podría ser también el caso de la medida del ángulo B y el ángulo C, siempre que sean consecutivos. Podemos ver que la medida de este ángulo es suplementario con este. Si nosotros colocáramos este ángulo aquí, sería el mismo y completaría un ángulo llano que sería un ángulo de 180 grados. De la misma forma podría ser conociendo este ángulo C y el ángulo D, o el ángulo D con el ángulo A, siempre que sean consecutivos. Y la suma de ellos sea igual a 180, vamos a decir entonces que este cuadrilátero es un paralelogramo. Con esto hemos finalizado por hoy. Hemos mostrado cuáles son las condiciones necesarias para que un cuadrilátero sea un paralelogramo. El contenido conceptual que hemos desarrollado son los cuadriláteros. Muchas gracias.